Buenas noches, mi nombre es Marilyn Isabel Gutiérrez Pilori y pertenezco al grupo 4. Mi trabajo es individual, por razones obvias de labor. Eh, Hoy le voy a hablar sobre enfermedad laboral. Bueno, un caso de José Luis Álvarez, un soldado, perdón, José Luis Pardo, un soldador. En ocasiones, un dato inquietante basta para prender todas las alarmas. Según la Organización Internacional de Trabajo, cada año muere de más de 2,3 millones de personas en el mundo, causas relacionadas con sus trabajos. Y de cerca de 160 desarrollan una enfermedad profesional que les cambia la vida para siempre. Una pregunta, un interrogante aquí. Eh, ¿Qué se esconde detrás de esas cifras que pocas veces ocupan los titulares? Para develarlo, hoy les invito a conocer la historia de José Luis Álvarez, un soldador de 45 años que lleva 15 años trabajando en una planta de producción. La empresa se llama Cementos del Caribe S.A., donde el polvo de silicio flota como niebla que a paso va minando su salud. Su caso, lejos de ser excepcional, ilustra la delgada línea eh, de productividad industrial, de la vulneración de derechos fundamentales a la salud laboral. Las enfermedades derivadas a la exposición de agentes químicos continúan encabezando las estadísticas de diagnósticos laborales en Colombia. El polvo respirable de silicio presente en la atribución de rocas, la fundición y la soldadura a gran escala es uno de los contaminantes de mayor letalidad silenciosa. El decreto 1477 del 2014 incluyó la silicosis entre las patologías directas reconocidas como de origen laboral, forzando la obligación del empleador a prevenir excepciones por debajo de los valores límites permisibles y garantizar sistemas eficaces de ventilación y protección respiratoria. En este paisaje normativo se sitúa José Luis, quien a pesar de su equipo de protección personal ha inhalado microcristales de cuarzo durante jornadas de hasta de 10 horas diarias, 6 días por semana, porque el proceso productivo exige remover las incrustaciones refractarias de hornos de esmeril y soplete. El proceso central de las investigaciones es analizar a través del caso de José Luis Pardo el itinerario clínico administrativo que conduce a la clasificación de la silicosis como enfermedad laboral, identificando las fallas de control higiénico industrial que lo hicieron posible y proponiendo las líneas de acción para reforzar la gestión de riesgo de manera eficaz. Se pretende, uno, describir los factores de exposición y la vía de entrada de contaminantes al organismo. Dos, relacionar dichos factores con la normativa nacional vigente de decreto 1477 del 2014 y la resolución 0312.
es poner el procedimiento de reporte del PRUNE y la posterior investigación adelantada de la administradora de riesgos laborales. 4. Explicar el proceso de clasificación de la pérdida de capacitación laboral y sus implementaciones socioeconómicas. Y 5. Formular recomendaciones concretas de forma de mejora que trasciendan el plan individual y promuevan la cultura preventiva de la organización. José Luis empezó a notar disnea progresiva hace 3 años. Los episodios de tos seca y sensación de opresión torácica se agudizaban después de las jornadas de corte hérnico. Aún así, el programa médico ocupacional solo practicaba espirometría disneal y nunca midió la concentración ambiental de sílice respirable en su puesto exacto de trabajo. El agente contaminante polvo de sílice cristalina ingresó rápidamente por vía inhalatoria. Las partículas inferiores aún lograron franquear las barreras mucociliares y depositarse en los alveolos, donde habitaron macrófagos y desencadenaron un proceso fibrogénico irreversible. Las causas inmediatas combinan fallas técnicas y organizacionales, ausencia de capacitación localizada durante el esmerilado, filtros obstruidos en los extractores, retrasos en el cambio de cartuchos de los respiradores, perdón, y presión de producción que normalizó las tareas en atmósferas saturadas. Desde la perspectiva legal, la empresa incumplió el artículo 9 del decreto 1072 de 2015 que exige identificar peligros, evaluarlos y establecer controles para cada fase del proceso productivo. El decreto 1477 del 2014 estructura la tabla de enfermedades laborales en función del agente de riesgo y del grupo nosológico dentro de la sección 2, parte A.2. Se consigna la silicosis como enfermedad directa derivada de la exposición a sílices libres cristalinas. Del diagnóstico definitivo requiere relacionar historia ocupacional, radiografía de tórax, tomografía de alta resolución y prueba funcional. Una vez confirmada la etiología laboral, el empleador está obligado a diligenciar el formulario único de reporte de enfermedad laboral en las primeras 48 horas al dictamen médico. El formulario único de reporte de enfermedad laboral destaca la investigación por parte de la ARL que revise matrices de peligro, mediciones ambientales y programas de mantenimiento. Paralelamente, la Junta Regional de Clasificación determina la pérdida de la capacidad laboral, ponderando el compromiso pulmonar. La recuperación funcional en la vida diaria y la posibilidad de reintegro a través
perdón, de reintegro a tareas sin exposición a una PSL y igual o superior al 50%. Habilita la pensión de invalidez financiada por el sistema de riesgos laborales. En la literatura epidemiológica se subraya que la silicosis puede coexistir con tuberculosis, incrementando la mortalidad hasta en un 200%. Estudios colombianos se sitúan en la prevalencia de la silicosis en canteras y plantas de cemento entre entre el 8% y el 14%, lo que confirma la urgencia de programas de higiene industrial basados en medición continua y ventilación localizada. La investigación se alimentó de fuentes normativas primarias, decreto 1477 del 2014 y la resolución 0312, de alineamientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud, de los riesgos clínicos, perdón, de los registros clínicos de la EPS y de informes de medición ambiental provistos por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO 17025. Cada documento fue con- contrastado con base de datos y con la literatura revisada por partes para verificar consistencia met- metodológica y actualidad de los valores límites. La validez extrema de los hallazgos se fortaleció triangulando los testimonios de los compañeros de turno, supervisores de producción y el responsable de seguridad y salud del trabajo, SCT, de la empresa. Dos obstáculos entorpecieron el proceso. Primero, la, la renuncia inicial de la compañía a facilitar los reportes de medición ambiental, alejando cláusulas de confidencialidad. La discontinuidad de los exámenes médicos ocupacionales que los impidió a establecer de forma lineal la progresión funcional de la espirometría, además de la pandemia de COVID-19, atrasó durante un año la valoración por la Junta Regional, dilatando el inicio de la presentación económica para José Luis. Aún así, la triangulación de fuentes permitió reconstruir con suficiencia probatoria la relación cláusula entre exposición y daño. La investigación confirma que la exposición crónica a concentraciones de sílice entre 3 y 5 veces superiores al BLP produjo en un lapso inferior a 10 años una silicosis nodulaar complicada que redujo la capacidad vital forzada de José Luis al 52% del valor teórico. La empresa no implementó controles de ingeniería sostenible,
pese a que mediciones de 2016 ya superaban el umbral normativo. El dictamen de la Junta Regional fijó una PCL del 58%, reconocido la contingencia como de origen laboral y ordenó la reubicación del trabajador en un área libre de contaminantes. La implementación de estos cambios no solo mejora la salud de los trabajadores, sino que reduce en un 35% el ausentismo de afecciones respiratorias y aumenta la productividad al minimizar los paros no programados por mantenimiento correctivo. A escala sectorial, el caso de José Luis visibiliza la necesidad de la articulación de inspecciones del Ministerio de Trabajo con las metas sostenibles industrial y de integrar la vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias en el sistema social colombiano. Eso fue todo. Muchas gracias.